La verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Damos un saludo a los que nos ven en la red social. Damos gracias, hermano, una vez más por esta oportunidad que nos permiten entrar hasta su hogar. A los hermanos que nos ven en diferentes lugares, enviamos como siempre un saludo a la estación de radio Manantial de Vida en Nicaragua, 89.3, donde está Pastor Matei González y su bella familia transmitiendo este programa. También queremos dar gracias al Pastor Fran Rodríguez, de Fran Rodríguez Ministries, que transmite esta señal a través de YouTube, WhatsApp, Twitter, ahora televisión, muchos lugares donde nos permiten llegar y es un privilegio. Bueno, alguien me hizo una pregunta hace unos días, hay gente que nos está viendo, aún pastores de otras congregaciones que nos ven, y la pregunta que me hicieron, pastor, ¿podemos llegar ahí a los estudios? Esto está abierto al que guste. No es exclusivo del punto de servir. Si usted quiere venir a acompañarnos a los estudios, sin el compromiso de dejar su congregación, usted es bienvenido. Nuestra tarea no es robar ovejas, sino capacitar a los santos. Si usted le da permiso al pastor de venir y quiere venir a estudiar con nosotros, sea bienvenido. Cualquier ministro, hombre, mujer que quiera venir a aprender la palabra, también son bienvenidos. Nuestra tarea es educar al cuerpo de Cristo y ser de bendición para ellos. Amén. Así que, sin más preámbulo, quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Estamos estudiando el día sábado la serie de los dones del Espíritu. Ya vimos que hemos visto varios puntos, pero quiero leer la palabra en 1 Corintios 12, verso 4. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad o sanidades por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Padre amado, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos das de venir ante tu presencia a estudiar tu palabra. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí presente, como aquellos, Señor, que nos siguen en la red social. Sabemos que hay un pueblo tuyo, Señor, aprendiendo a través de estos estudios en otros lugares. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Padre, que permitas, Dios mío, que podamos ser de bendición en muchos lugares, Padre Celestial. Te damos las gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Y ahora, Padre, venimos a pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, que podamos ser de bendición, Señor, local como en otros lados, que podamos, Dios mío, traer el conocimiento de tu palabra, dar de gracia lo que de gracia tú nos has dado, mi Dios. Gracias por todas las bendiciones, te bendecimos, te damos el honor y la gloria que solo tú lo mereces, Padre. Y ahora pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos ayudes, Padre Santo, a poder traer estos estudios a tu pueblo. Gracias por todo. Háblanos, Señor, y glorifícate. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Bueno, cuando hablamos de la carta a los Corintios, es interesante saber, hermano, el trasfondo de esta carta.
El apóstol Pablo, hermano, Dios le permite empezar esta iglesia en Corinto, y es interesante que esa iglesia empezó a crecer, pero empezaron a haber ciertos desórdenes dentro de la iglesia. Cuando uno lee el capítulo 1, los primeros versículos, Pablo le dice a esta iglesia en 1 Corintios 1:3, a ustedes no les falta nada. Tienen todos los dones, hay palabra, hay revelación. Lo único que les falta es ver la parucía o la revelación de Cristo. Tenían de todo. Sin embargo, el capítulo 2 y 3, Pablo dice que él fue informado por los de Cloé, que número 1, aunque era una iglesia donde estaban los dones fluyendo, había ministerios tremendos, sin embargo era una iglesia que estaba dividida, había contención, había contienda entre de ellos, unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, otro de Cefas, otro de Pedro. Aparte de eso, había un desorden en lo que era el movimiento de los dones, había conflicto, hermanos, de inmoralidad dentro de la iglesia, había un desorden en la Santa Cena, habían cuestiones sobre el matrimonio, problemas que habían en el matrimonio, y la carta que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a Corintios es una carta de instrucción y exhortación, donde él va a responder a 7 preguntas que la iglesia de Corinto tenía. Ahora, Pablo, hermano, entra después de que él habla de la cena del Señor. La siguiente respuesta que el apóstol Pablo va a dar es sobre los dones del Espíritu. Y Pablo empieza en el capítulo 12 diciendo, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora, Pablo en las diferentes epístolas que él escribe, él le dice a la iglesia, no quiero que ignoren varias cosas. Una, son los dones del Espíritu. Segundo, en Romanos, Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de Israel, que siguen siendo pueblo. Tercero, Pablo no quiere que ignoren acerca de los que murieron en Cristo. Entonces, hay varias cosas que Pablo no quería, hay más, pero son las básicas, que Pablo no quería que la iglesia fuera ignorante en esos temas. Y lo interesante que el día de hoy, eso que Pablo decía, no quiero que sean ignorantes, es donde más ignorancia o falta de conocimiento hay dentro de las congregaciones. Ahora, yo sé que me ve gente, hermano, no solamente de nuestra congregación, sino hay diferentes denominaciones y para nosotros es un honor que nos vean diferentes denominaciones. Y muchos, yo sé que ellos tienen una ideología diferente a la nuestra y eso se respeta. ¿Me está entendiendo? No queremos, hermano, imponer, pero nosotros también tenemos que enseñar lo que a nosotros nos ha sido dado y enseñado. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque hay gente, hermano, que cuando hablamos de los dones del Espíritu, muchos dicen eso ya no es para ahora. Cuando vino lo perfecto, que es la Biblia, ya se acabaron. Es lo que muchos dicen. Ahora, con todo el respeto, cuando uno lee 1 Corintios 13, y uno dice, pasará esto, el otro, cesarán las lenguas, las profecías, amén, va a cesar un día, pero siga leyendo unos 4 versículos más abajo. Cuando venga lo perfecto, no se refiere al canon, se refiere cuando el Señor Jesús venga por su pueblo. Ahora, a eso se refiere el contexto de 1 Corintios 13, no es cuando la Biblia sea terminada de escribir. Ahora, le hace una pregunta. Si Dios dice la Biblia, es el mismo de ayer, hoy y por siempre, en Él no hay sombra de variación. Si Dios habló en el Nuevo Testamento a la primera iglesia, la iglesia primitiva, como así se le conoce, ¿por qué va a callar hoy? Si el Espíritu Santo se movió en Hechos, ¿por qué no se va a mover hoy? Es lo que yo le pregunto a la gente. Denme una respuesta bíblica. ¿Por qué es que ahora el Espíritu ya solamente ve, pero no va a interactuar? Va contrario a lo que la Biblia muestra. Entonces el Espíritu Santo sigue hoy presente en la iglesia y sigue trabajando en la iglesia. Es lo primero que tenemos que entender. Ahora, oiga esto. Entonces sabemos, hermano, que estamos hablando de los dones del Espíritu. Ya vimos que hay 9 dones del Espíritu.
Si yo lo enseño en el orden que está escrito, lo puedo hacer, pero va a estar un poco, hermano, revuelto el asunto. Entonces, ¿qué le dije que hiciéramos hace unas semanas atrás? Dividamos los 9 dones en 3 grupos, grupo A, grupo B, grupo C. El primer grupo, grupo A, son los dones de revelación. Estos muestran algo o enseñan algo. Son los dones de revelación, revelan algo. Y acuérdense, hermano, que cuando hablamos de estos dones, no estamos hablando lo que vimos en Romanos capítulo 12, que son, cuando habla de esos dones de ayuda, que vimos hace unas semanas atrás, donde habla la Biblia en Romanos que hay quienes tienen la habilidad de guiar, enseñar, tienen, hermanos, diferentes habilidades que son para ayuda de la iglesia. Es algo que usted ya lo trae. Por ejemplo, los que ministran, los que guían, los que exhortan, los que enseñan, está hablando, hermano, de dones que ayudan a la iglesia en lo natural. Pero cuando hablamos de 1 Corintios capítulo 12, Pablo está hablando de los dones espirituales. Cada uno es un don, un regalo que Dios da en lo sobrenatural. Aquí no entra la habilidad humana, aquí entra Dios trabajando a través de sus santos. Ahora, cuando hablamos de la revelación, Dios nos da, hermano, una migaja de lo que Él conoce. Por ejemplo, palabra de sabiduría muestra lo que Dios tiene en mente y plan para una persona, una familia, una congregación, una nación o un pueblo. Eso es lo que vemos en la palabra de sabiduría que lo vimos la semana pasada. Está la palabra de ciencia o de conocimiento. No es la habilidad de conocer la Biblia, sino es que Dios a uno le permite saber algo de otra persona, de otro lugar, que humanamente uno no lo sabría. Amén. Algo que va a suceder, no es profecía, es palabra de conocimiento o ciencia. Dios nos da la habilidad de conocer algo que uno humanamente no sabría. Y ahí está lo que es el discernimiento de espíritus, el tener la habilidad de poder ver el mundo espiritual. En toda la Biblia hay discernimiento de espíritus, pero fíjense que es más interesante que en toda la Biblia se ven más ángeles y cosas de Dios que demonios. Usted cuente cuántas veces la gente visualizó ángeles, cosas de Dios, y cuente cuántas veces la gente vio algo del mundo de las tinieblas. Fueron contados con los dedos los que vieron algo de las tinieblas. Hoy en día, los que tienen cimiento de espíritu ven demonios en todos lados. Lo ven en la cocina, lo ven en la calle. Pobre gato se estira. ¡Ay, el demonio! Todo es demonio. ¿Por qué? Porque no se ha instruido correctamente en lo que son los dones espirituales. Bueno, sigamos adelante. Los dones de revelación. Estos 3 muestran o revelan algo. De ahí viene el segundo grupo, dones de poder. Estos revelan, estos hacen o actúan. Primero está milagros. Segundo, dones de sanidades. Y tercero, el don de fe. Esto no voy a explicarlo porque vamos a hablar de ellos hoy. Y está el tercer grupo de inspiración. Fíjese, estos revelan, estos actúan o hacen algo y estos dicen algo o hablan. Entonces, cuando hablamos de lo que es el don de inspiración, está lo que es la profecía. Están las lenguas y está la interpretación de lenguas. Ahora, quiero aclarar que el don de profecía no es que la persona sea profeta. Porque es un error muy grande. La Tencha se echó 2, 3 profecías, es profeta. No. Tiene el don de profecía. Y el don de profecía tiene parámetros. Interesante, eso vamos a ver en un momento. Bueno, para la siguiente semana. Pero ya viendo eso, déjenme borrar esto y vamos a ver hoy lo que son los dones de poder. Ok. El primero que queremos estudiar hoy, de estos 3 dones que actúan o hacen,
es, número 1, el don de milagros. Ahora, muy interesante. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una intervención de Dios o divina para suspender las leyes naturales y poner en marcha los planes de Él. En otras palabras, Dios viene y por un momento suspende lo que son la ley de la naturaleza, las leyes naturales, por ejemplo la gravedad. Uno de los milagros grandes de la Biblia que no se le pone atención es cuando Josué se para y dice, luna detente en tal lado, sol detente allí. Ahora, ¿se detuvo sin la luna? No, la tierra dejó de girar. Ahora, ¿cuál fue el milagro? Si ponemos unas canicas, unos cincos, unas bolitas de cristal en un plato, le damos vuelta, y usted para el plato, ¿qué pasa? Salen volando. Ese fue el milagro. Se detuvo la tierra, pero nadie se salió de órbita. Interesante. Ahora, el sol no paró tampoco. Josué dijo, luna, párate, el sol también. Porque él no sabía que la que gira es la tierra. Pero ese es uno de los milagros grandes. Es más, tanto así que la NASA descubrió cuando iban a mandar uno de los primeros cohetes que no encajaba la matemática con el universo. Hasta que alguien dijo, es que la Biblia muestra que el sol y la tierra se detuvo tantas horas. Cuando hicieron ese cálculo, les dio. Entonces, interesante. Bueno, pero sigamos adelante. Entonces, miramos que el don de milagros es una intervención divina donde Dios suspende las leyes de la naturaleza. Ahora, hay varios milagros que quiero explicar esta tarde, hermano, en lo que es la Biblia. Primero, en el Antiguo Testamento tenemos que ver que hay ciertos milagros. Primer milagro, Antiguo Testamento. Cuando uno estudia la Biblia, hermano, el primer milagro ocurre en el libro de Éxodo. ¿Cuál milagro me estoy refiriendo? Exactamente. Cuando Dios parte el Mar Rojo. Fíjense, ¿qué es lo que hace Dios? Viene el Mar Rojo con la corriente y Dios forma en medio, hermano, dos paredes de agua y el pueblo, dice la Biblia, pasa por tierra seca. Ese, hermano, es un milagro, es algo que la naturaleza no lo permite, pero como Dios es Dios, Dios sabe que ábrame un campito para que mi pueblo pase, y fue uno de los primeros milagros de lo que es el Antiguo Testamento. Otro milagro, hermano, que hay en el Antiguo Testamento, es igual en Josué, capítulo 3, ellos cruzan el Jordán. ¿Okay? Ellos cruzan el Jordán. Igual como Israel salió del Mar Rojo, o sea, por Mar Rojo pasaría a Egipto, ellos cruzan el Jordán, pasan de tierra seca para entrar a la tierra prometida. Todo tiene una figura, pero eso se la estudió otro día. De ahí viene, hermano, otro milagro en Primera de Reyes 17. ¿Qué pasa ahí? Uno de los profetas de Dios llamado Elías, después de degollar a 400 profetas, la reina esta Jezabel le hace ¡pum! Y aquel sale huyendo. Imagínense, tuvo el valor de orar y cayó fuego del cielo, degolló a 400 profetas y esta mujer dice, mañana te mato. ¿Dónde quedó la unción que tenía? Bueno, pero en fin, aquí él huye y llega con una viuda y dice la Biblia que había aceite y harina solamente para que ella hiciera una torta para ella, su hijo y morir. Pero ¿qué hizo Dios? Por buen tiempo mantuvo esa misma cantidad de aceite.
no llenó la botella, la misma cantidad, ella la usaba y no se acababa. La harina, la misma cantidad, la usaba y no bajaba de nivel. Fue un milagro que Dios hizo que eso se multiplicara. Ahora, pero uno de los milagros que a mí me gusta mucho está en Segunda Reyes, capítulo 6. El segundo libro de Reyes 6 nos habla del sucesor de Elías, Eliseo. ¿Qué pasó? Dice que había un hacha. Creo que escribe así, hacha. Esta hacha flotó. Con eso, quería que alguien me corrigiera ahí. A ver que sí se fija la gente. Una hacha que flota. Dice la Biblia que estaba uno de los profetas, saludos Pastor Frank Rodríguez, está transmitiendo en vivo nuestro programa. Uno de los profetas, hermano, hijo de los profetas, estaba partiendo un árbol, y tener un hacha en esos días era un lujo, era algo que no era común. Y cuando estaba partiendo, dice la Biblia que se zafó de la madera y cayó dentro del agua, y empezó a gritar, y dijo Eliseo, ¿qué pasó? Mira, era prestada y cayó ahí. Y le dijo Eliseo, dime dónde. Ahí. Eliseo agarra un pedazo de madera, una rama la tira, y cuando la rama toca el agua, dice que la hacha flotó. Oiga, ¿qué hizo Dios? Quebrantó la ley de la gravedad. Flotó el hacha. Le digo, ahí está, agárrala. Y agarró el hacha. ¿Por qué? Porque el don de milagros, le repito, es cuando hay una intervención de Dios, y eso hace, hermano, que Dios lleve a cabo el plan que Él tiene para esa persona o este pueblo o nación. Interesante. Entonces miramos, hermano, que el don de milagros lo que hace es quebrantar las leyes naturales. Ahora, yo he escuchado, hermano, cuando de repente alguien tiene una enfermedad y me dice, pastor, ore porque necesitamos un milagro. Y le pregunto a la persona, ¿qué pasó? No, que ya está desahuciado de cáncer, que tiene una enfermedad, que esto, que el otro. Le digo, eso no es un milagro. ¿Por qué? Porque la persona estuvo sana, y vamos al siguiente tema, estuvo sana y perdió lo que es la salud. A ver. Ya. Eso. Ya iba a entrar en acción yo, pero qué bueno, oiga. Ahora, fíjese. Entonces miramos, todo el mundo ¿qué pasó? Una niña estaba, pero ya está bien, bueno. Es como la mía del área médica, ya estoy yo listo, hermano, pero ya, bueno. Ahora, fíjese. Entonces decía que cuando alguien le dice, pastor, porque necesitamos un milagro, una persona desahuciada con cáncer, una enfermedad, usted no necesita un milagro, necesita una sanidad. Y lo vamos a ver un momento. Entonces el milagro es para aquello donde se tiene que quebrantar las leyes naturales. En toda la Biblia tenemos milagros que fueron hechos por Dios a través de personas o para personas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hubieron milagros. Este fue el Antiguo Testamento. Aquí está el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Déjenme ver aquí mis notas. Número 1, el primer milagro que se ve es en Juan, en las bodas de Canaán. Mire qué interesante. ¿Qué pasó? Se va, invitan a Jesús, hermano, todavía no desarrollaba su ministerio, lo invitan a ir a sus discípulos. Y cuando de repente, hermano, están en lo mejor de la boda, cuando viene a decirle al novio o a alguien ahí, hey, se acabó el vino. En esa cultura, el no tener vino para toda la boda era algo que los iba a marcar de por vida. Era una vergüenza. Y María, fíjese, vamos a hablar un momento de esto. María viene y le dice, ay, mi hijo Jesús, ven para acá. Le dice, fíjate que se les acabó el vino,
¿Sabes qué tienes que hacer? Y ella lo ve con respeto y le dice, madre, ¿qué tengo que ver yo en esto? Ahora, ¿por qué cree usted que estaba María tan preocupada de que el Señor hiciera el milagro? ¿Qué es lo que ella buscaba? Que Jesús se diera a conocer ¿Para? que empezara a desarrollar su ministerio. Casi le ibas de allá, pero le diste una curva. ¿Le dijo madre o le dijo mujer? Confirmación. Ok. ¿Cuál fue el problema de María cuando estaba esposada con José? ¿Se acuerda que Jesús un día le dijeron a los fariseos, hey, nosotros no somos hijos de fornicación? Oiga, si somos hijos de Abraham. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Tu madre y José fornicaron, tú eres hijo de fornicación. ¿Se acuerda ese pasaje? Y en este momento María dice, ahorita es cuando encuentro la redención de ese chisme. Cuando vean que mi hijo convierte el agua en vino, van a decir, sí era cierto, fue engendrado por el Espíritu Santo. Oiga, y ahí viene él y le dice, mujer, y va, hermano, y le dice a la gente, a los que servían, no digan de dónde salió esto. Y llénenla de agua. Y le echaron agua a las tinajas. Y cuando le echaron agua, le llevaron al maestro de sala, era el que aprobaba si el vino era bueno o no. Y ya le dan el vino y cuando lo prueba, agarra el vaso y le hace. Y le dice al novio, hey, ven para acá, enfrente de todos. Todo el mundo espera que cuando están bien borrachos, metan el vino inferior, el que no sirve. Pero tú te mandaste, dice, porque este vino está mejor que el primero. Y los que se habían servido en la cara a los dos, dice, era agua. Pero ¿qué hizo el Señor? La convirtió el agua en vino. Ahora, la pregunta, ¿implica que el Señor aprueba entonces tomar vino? No, porque la Biblia dice que los borrachos no irán al reino de los cielos. Ahí, acuérdense que es una cultura diferente, el Señor lo hizo como un favor a ese matrimonio. Aunque, es interesante, déjenme darle la figura, toda verdad tiene figura. Las dos tinajas, porque eran dos tinajas que se tenían. Una representaba ¿a quién? Al esposo y a la esposa. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Llénenlas de ¿qué? De agua. ¿El agua representa qué? ¿Qué representa el agua en la Biblia? Uno por uno, así no se entiende. ¿Qué representa el agua en la palabra? Ya les dije. La palabra, por supuesto. El agua representa la palabra. Ahora, oiga esto. Es una figura muy, muy interesante. Porque cuando la pareja se llena de palabra, va a llegar el momento en que se va el gozo del matrimonio. Pero ¿qué va a pasar? Cuando se va ese gozo, entonces la palabra que tenemos en nosotros se va a convertir en vino. Entonces todo matrimonio necesita llenarse palabra. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los leñazos, esa agua en usted se convierte en vino. Pero sigamos adelante. Bueno, ahora, entonces vemos que ese fue el primer milagro en Canaán. El segundo fue en Mateo 14. ¿Qué pasó en Mateo 14? Hubo multiplicación de panes y peces. Interesante. La gente había venido de lejos y el Señor le dijeron, ¿qué tienen? Tenían hambre, no podían mandarlo porque no iban a aguantar, tenían que caminar horas para llegar. Y le digo, bueno, no van a aguantar, tienen hambre, siéntenos en grupos. Y digo a los discípulos, ¿qué hay? Y ahí, por ahí salió un niño
traen unos panes y 2 pececitos. Y le digo a los discípulos, tráiganlos para acá. Hermano, oiga esto. El Señor ora, los parte y le da un pedazo a cada discípulo, pez y pan. Ahora van ustedes y repártanlo. Ahora, quiero que piensen en milagro, hermano. ¿No hay un pan por ahí, hermano? Sí. Deme un pedazo de pan ahí. Quiero explicar, hermano, cómo estuvo ese milagro. Ahora, el Señor no vino. Eso está, pero bueno, bueno, oiga, mire. Mire, ahí está. Mire, el Señor no vino y empezó a romper y hacer un montón de canastas. Él dijo a cada discípulo, le dijo, Pedro, toma, dame una servilletita ahí, por favor. Le dijo, Pedro, ve y reparte. Acuérdense cuántos panes eran. 5 panes. Ahora, él no hizo un montón de canastas. Digo, vayan y repartan. Cuando Pedro viene y le dice al primer judío, rompe un pedazo. El judío le rompe un pedazo y delante de Pedro vuelve a crecer el pan. Oiga esto. Rompen otro pedazo y el pan sigue creciendo. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque Jesús, gracias hermano, porque Jesús quería que los discípulos fueran testigos de la provisión divina. Imagínense cada vez que ellos daban un pez, le arrancaban la mitad del pez, cuando volteaban a ver, estaba el pez entero. ¿Y qué hizo la gente? Comió, se sació y sobraron, hermano, creo que eran 12 canastas todavía de pan y pez. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor hizo el milagro de la multiplicación. Ahora, ¿cómo cree usted que se sentían los discípulos cuando el Señor ya no estaba, cuando vino el Espíritu Santo y hubo necesidad? ¿Qué les recordaba el Señor a ellos? Tú nos proveíste y nos alimentaste. ¿Saben que lo lindo de uno tener un evangelio vivido? Es que, hermano, yo estoy a favor de que usted vaya al seminario, estudie, se gradúe y se prepare. Pero el diploma que dan no es garantía de llamamiento. Muchos estudian y nunca van a tener llamado. Cuanto más los llamados debemos estudiar. Ahora, la bendición, hermano, de una haber vivido este evangelio es que uno le encuentra sabor al evangelio. Cuando estuve en México, uno de los milagros que a mí me impactó mucho fue cuando estaba con el pastor Alfredo Aguilar, pasó la presencia del Señor, la esposa, la viuda de la hermana Rosalía Grijalva, todavía es amiga mía en Facebook, nos comunicamos, y a ver los programas, ella puede testificar a lo que yo le digo, los hijos de ella también. Hubo un servicio, hermano, un domingo, que se recogieron como 30 y tantos pesos, que no es mucho. Y el pastor dijo, bueno, y el hermano era grande, estaba pesado y yo no hablaba muy mal inglés en ese tiempo, ¿eh? Tenía sus 2 hijas, ya grandecitas, él, la esposa y yo. En total éramos a 5 personas. Y dijo la hermana, bueno, con esto vamos a la tienda, compramos una lechuga, 1 kilo de jamón, una barra de pan y unos tomatitos y nos fue bien a todos. Y fuimos, nunca se me olvidó, hermano, fuimos a Calimax, porque son de Baja California, ¿se acuerdan del Calimax? Fuimos a Calimax, hermano, era ya la tarde, el domingo en la tarde, y iban a cerrar, éramos los únicos de la tienda. Y viene el pastor y agarra la canastita, me da el dinero, y ellos se adelantan, y me quedo yo con la muchacha, la mesera, pagándole, le pago lo que puse en la canasta, me da el recibo, y me voy yo, hermano, con las bolsas a la casa. Cuando llego a la casa, el pastor me dice, ¿y estas bolsas? ¿Fue lo que usted me dio? No. Me dice, agarramos una lechuga, tomates, 1 kilo de jamón y una barra de pan sándwich. Vimos el recibo exactamente a lo que se había cobrado. Pero cuando abrimos las bolsas, era mandado para toda la semana. Hermano, empezamos a llorar, porque no había nadie
¿En qué momento Dios hizo que esta mujer en la caja llenara bolsas y me las diera? Hermano, ahora, ¿cómo cree que me ayuda a mí eso cuando de repente hay alguna necesidad? Si Dios me suplió de misionero estando solo, ¿usted cree que me va a abandonar con familia? No. Por eso, hermano, cuando uno estudia la Biblia y uno lo ha vivido, qué hermoso, qué sabroso. ¿Por qué? Porque uno entiende que lo que la Biblia dice es real. No vengo a contarle lo que yo oí de otro predicador, yo lo he vivido. Ahora oiga esto. Entonces miramos que el Señor multiplicó los panes y los peces. Pero hay otro milagro en Mateo 14, 22 que queda grabado en la historia. ¿Qué pasó en Mateo 22? Jesús, exactamente, Jesús camina sobre el agua. Qué interesante. Ahí el Señor quebrantó la ley de la gravedad. Y él va caminando, hermano, y cuando Pedro lo ve a lo lejos, le dice, un fantasma, dijeron todos. Cuando Pedro lo ve, le dice, Señor, si eres tú, oiga esto, da la orden que yo también camine sobre el agua. ¿Y qué dijo el Señor? Ven para acá. Imagina, hermano, que Pedro puso el pie en el agua y con confianza empezó a caminar. ¿Cuántos pasos dio? La Biblia no dice, pero eso le que él empezó a caminar. ¿Cuándo fue cuando se empezó a hundir? Mira, hermano, qué interesante, no se hundió de un solo, empezó a hundirse despacio. Ese es el otro milagro. Cuando Pedro iba, no sé si caminó unos pies, unas yardas, unos metros, la Biblia no dice, pero caminó sobre el agua. Bueno, cuando iba caminando voltea a los demás. ¿Cómo la ven? Hermano, oiga, y cuando vio las olas, dice que, y ya no vio al Señor, ahí fue donde su fe empezó a caer y empezó a hundirse. Y le digo al Señor, ayúdame. Ahora, la pregunta, ¿sabía Pedro nadar? Sí, era pescador. ¿Pero por qué clamó al Señor? Porque él sabía que él era el que le iba a auxiliar. Ahora, hermano, esos son milagros que hay en la Biblia. ¿Qué me muestra eso? El mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que actuó en el Nuevo. Y es el mismo Dios que actúa hoy con nosotros. Ahora, ¿cuándo es cuando uno le pide un milagro al Señor? Cuando todo recurso humano se acabó. Ahí el Señor, ya se me cerraron las puertas, ya no hay solución, humanamente estoy destruido, pero ahora, Señor, tú quebranta esas leyes, ahora te pido un milagro. Y agárrese. ¿Por qué? Porque, hermano, los dones de poder, uno de ellos es fe. Tiene uno que tener la convicción que Dios está oyendo. Yo me acuerdo, hermano, hermana Pati, ¿se acuerda la jovencita que cayó y se quedó con el cerebro muerto? Hace como unos 2 años creo que fue más o menos. Estaba tragando en el Sanford, hermano, y me llamó mi hija, mi hijo papi, y hay una jovencita que la va a desconectar porque tuvo un golpe y ya el cerebro ya no hay actividad cerebral, ni cardíaca. Hermano, y nunca se me olvida, hermano, que subí, todavía tenía traje de enfermero, subí al castillo del Talón Niños, y cuando entré, vi a la jovencita, hermana, con la máquina, con respiración artificial entubada. Ya no había, miraba el monitor, no había actividad. Y me acuerdo, hermano, que la vi, me conmovió, y le dije, papá, mire, yo trabajo aquí en el hospital, pero soy pastor, mi hija me habló, ¿puedo orar por su hija, por favor? Bueno, empecé a orar por la jovencita, le dije, Señor, si ya esta jovencita cumplió su misión, tómala en tus brazos y llévatela. Pero si todavía no ha cumplido, haz un milagro en ella. Estaba orando y yo empezó a ver que tosió la niña, empezó a toser, para mí dije, es la máquina, y me fui.
De ahí viene la hermana Patti y me habla, eso fue el viernes, el domingo me dice, hermano, no las conectaron. Yo llegué a las 6:30, a las 7 le van a desconectar. Antes de desconectarla empezó el cerebro a tener actividad. De tal forma que la chamaca logró respirar. Empezó, hermano, la llevaron creo que a Omaha, Nebraska, para terapia, no sé qué pasaría, pero Dios hizo que su cerebro volviera otra vez a activarse. Ahora, ¿por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos, hermano, no tiene límite. ¿Cuál es el problema? El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Que no tenemos la confianza, la convicción de decir, Señor, yo sé que cuando ore, tú vas a escuchar. Ahora, la pregunta, ¿será que todo lo que yo le diga a Dios lo va a dar? No, todo lo que está conforme a la voluntad de Él. Ahora, todo el mundo, hermano, oramos a Dios, ¿qué es lo que queremos escuchar? Sí. Dios me respondió. Pero ¿qué hacemos cuando Dios dice, no? ¿Qué hacemos como iglesia? Reprendo al diablo, lo amarro con 7 nudos, le echo gasolina, le prendo fuego y lo apago con agua. Bueno, ¿por qué? Porque no hemos entendido que un no también es una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a contestar conforme su voluntad y Él sabe qué me conviene a mí. Ahora, entonces los milagros, hermano, le repito, es donde Dios hace cosas, donde Él hace a un lado las leyes naturales y obra a favor de su pueblo. Interviene, es una intervención divina. Dios dice, bueno, aquí ya no hay esperanza, así que ahora es cuando entro yo en acción. Ese es el milagro, un don de milagros. Interesante, ya entendimos eso, ¿verdad? Ahora, entremos al segundo don de poder. Ya vimos los milagros, es intervención divina donde Dios entra en acción, suspende las leyes naturales y actúa a favor de sus hijos o su pueblo. Ahora, ¿dónde? Sanidades, esto está bueno. Aquí en la iglesia hemos visto este don actuar en muchas personas, hermano. ¿Se acuerdan de aquella hermana que le dio un derrame cerebral? Amén. Yo me acuerdo que estábamos con la hermana Patti, en su casa atendió un estudio, y una hermana que venía aquí antes a la iglesia tenía problema de vértigo. Ella decía que se iba para un lado, caminaba de medio lado la hermana. Y me acuerdo que estamos en un estudio con la hermana Patti y de repente la veo caminar así que se tambalea y me llamó la atención, y trabajando en una área médica uno aprende a conocer ciertos síntomas. Y me acuerdo que me senté y le dije, hermana, siéntate, le dije. Y le dije, hermana, ¿cómo te sientes? Si ustedes se acordarán, ella me contestó y me dijo así, me siento bien. Le voy a preguntar, a ver, dime otra vez, ¿cómo te sientes? Voy a contestarme, me siento bien. ¿Qué hice en ese momento, hermanos? ¿Quién se acuerda? ¿Le diste algo para que agarrara? No. Al momento que me habló, diga a mi esposa, nos vamos a emergencia ya. Y la hermana Patti, la hermana Doris y la hermana ya muy, mira, ay pastor, déjela que duerme, no, si duerme se me muere. Y hermano, le llevamos casi a empujones. Le llevamos al hospital con mi esposa y me acerqué a la hospital y me dije, soy ministro, pero trabajo también en el área médica. Parece que viene un derrame ahorita, le digo. Por esto, bueno, la metieron rápido. Estábamos sentados a los 10 minutos, el amigo, señor, acaba de tener un derrame cerebral ahorita, pero lo tuvo en el hospital. Ahí en emergencia. El doctor le dijo, mujer, tu pastor te salvó la vida. Ahora, ¿qué pasó? La hermana perdió un ojo, vista en el ojo derecho, si me acuerdo, quedó con mala habla y no podía caminar bien, quedó dañada. Y nunca se me olvida que estaba en un servicio que teníamos,
todavía en el otro edificio, donde estábamos al principio, y me acuerdo que le dije al hermano José, hermano, venga, por favor, oremos, pongamos aceite sobre la hermana. Y oramos por ella, no hablamos lenguas, no gritamos, sí, me acuerdo que no hubo nada sobrenatural, hermano, y le pusimos aceite y se fue a su casa. A la hora me llama, pastor, ¿qué pasó? Iba en el carro con la hija cuando de repente recibe la vista en el ojo derecho. Recobró la vista. De ahí recobró la habla. Después ese man se acuerda que la subíamos casi cargada. Después ella recobró todo. Dios la sanó. Eso es un don de sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad, oiga, la sanidad restaura la salud perdida. Entonces el don de sanidad viene y restaura la salud que una vez la persona tuvo. Eso es el don de sanidad. Por eso me gusta la versión de las Américas, dice dones de sanidades en plural. ¿Por qué? Porque así como la medicina, uno dice medicina, pero la medicina tiene ramas. Tiene ginecología, tiene pediatría, medicina geriátrica, medicina interna, hay de todo, hermano. Igual son los dones del Espíritu. Ahora, yo me acuerdo cuando, hermano, llegó Gigi Ávila, yo tuve el gusto de conocerlo personalmente, hermano Gigi, hasta fotos tengo con él. Me acuerdo cuando él llegó, hermano, a Los Ángeles, vimos cómo Dios se movía, pero hubo un servicio antes de Gigi Ávila, que llegó José Zapico, tal vez algún puertorriqueño lo va a conocer, no sé si todavía vive el siervo o no. Él era el coordinador de Gigi Ávila, y él llegó cuando estábamos en la Jobar en el tercer piso. Nunca se me olvidó, hermano, que esos días llegué al culto, y una hermana, yo vi cuando la hermana la bajaron del carro, alguien puso un cartón en un piso, y ella pasó, y se vino del tercer piso, segundo hasta el primero, que borró todo con su cuerpo, y la entraron los diáconos, la subieron en una silla, hermano, y la hermana pegaba gritos del dolor. La del hospital, no, yo quiero estar en el culto. Bueno, y la pusieron, la sentaron enfrente de la plataforma. Y me acuerdo, hermano, que José Zapico empezó a predicar, y de repente dijo él, ¿hay alguno aquí que tenga muelas picadas? Y entre todos los jóvenes nos conocíamos, Luis, ¿tenés muelas picadas? Y lo empujamos, hermano. Cuando llegó, dijo, pastor, venga para acá, abre la boca, ¿qué ve? Dijo, hermano Luis, dijo, tiene rellenos en forma de palomitas en los dientes. En lo que llegó de la banca al púlpito, Dios le rellenó las muelas. De ahí preguntó, ¿quiénes tienen pie plano? Fulano, y mire, nosotros mandando a todos los que conocíamos. Cuando llegó a la plataforma, le dijo, quítale el zapato, la curva en el pie. Ahora, ¿por qué? Porque Dios estaba sanando esos cuerpos. Me acuerdo, lástima que no estaba yo en ese tiempo sordo. Digo, ¿quién no escucha? Fulano de tal. Mandaron un hermano, y mire, en lo que caminaba en la plataforma, las sanidades. Pero donde me acuerdo, hermano, fue cuando se para al final, enfrente de la hermana, que yo vi cómo la entraron a la iglesia. Se para el hijo, mujer, ¿crees que Jesús te levanta esa silla? Amén. A ti te digo, mujer, levántate y camina. La mujer pegó un brinco y empezó a correr, hermano. Ese fue un culto que yo sentí que la iglesia tembló del poder de Dios, hermano. El otro culto, hermano, que fue donde sí me quedé con la boca abierta, fue una vez que llegó Mori Cerulo a Los Ángeles. Ahora, si usted no sabe quién es Mori Cerulo, o alguien que me ve, no conoce ministros de alto calibre, hermano. Mori Cerulo es judío, 100% judío. Y el Señor se le apareció a él a los 12 años en la escuela rabínica. Y dijo, yo soy Jesús, y el hermano se convierte. Este Mori Cerulo, hermano, me acuerdo, hermano, que cuando fuimos al Olympic Auditorium, hermano, una unción, mire, que se sentía uno como que se podía cortar con tijera. Y yo me quise sentar al lado de la plataforma para ver lo que iba a pasar.
íbamos con mi mamá, mis hermanos, mi familia, y en la entrada, los que han estado ahí en estas campañas, había gente que chiquitos haciendo línea, silla de rueda, y la parte baja era para puros enfermos. Y el hermano More solo predicó en inglés, le tradujo un coreano y un hispano. Predicaba en inglés, traducción coreana, traducción hispana. Me acuerdo que como a los 15 minutos de predicar él, oigo un grito de un americano que dice, ¡puedo ver! Corriendo con el bastón, hermano, en plena predicación. Yo, wow. De ahí viendo, hermano, veo cuando un paralítico se levanta y va y tira las silla de ruedas a la plataforma. Un mudo empezó a hacer bulla. Que empezaba a hablar, hermano, ya, ¿me entiendes? Sordomudo. Y yo viendo, hermano, viendo eso que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Dios dentro de la iglesia tiene ministros, gente que tiene dones de sanidades. Amén. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si en el Antiguo Testamento Dios sanaba a su pueblo, dice Hebreos que estamos hoy nosotros bajo un mejor pacto. Si en la ley sanó, cuanto más en la gracia. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido en nuestra congregación? Cuando dice, hermano, hay una persona enferma, necesita oración. ¿Oro solo yo? No. ¿Qué hago? Ancianos, hermanos que tienen don de sanidad, todo el mundo ponga la mano. Y todos ponen la mano. Cuando Dios sana, ¿quién recibe la gloria? Dios. Pero si solo yo orara, y Dios sana, que va a decir, uy, ungido el siervo, no lo toquen, lo contamina. No, tenemos que entender que la iglesia, Dios le ha dado esos regalos y la sanidad es para restaurar la salud. Y ahí la Biblia nos da mucho ejemplo. Hay gente, hermano, que Dios usó el poder de él para sanar, otros usó la fe de otros para sanar a alguien. Y otros tuvieron fe personalmente para recibir sanidad. Por ejemplo, cuando uno ve la Biblia, Jesús va a predicar a las multitudes, dice que empezó a sanar a las multitudes. Hay otro pasaje donde dice la Biblia, hermano, que estaba Jesús enseñando en una casa y de repente, oye, pum, pum, pum. Y cuando ven el techo, 4 jóvenes fueron, como no entraban, rompieron el techo de la casa y bajan a uno en una camilla, hermano. Oiga, que lo que dice la Biblia, dice Jesús que cuando vio la fe, no del de la camilla, la fe de ellos, digo el de camilla, levántate, toma tu lecho y vete. Ahora, ¿quiénes creyeron? El de la camilla no, los amigos. Amén. Ellos tuvieron la fe para que él fuera sano. En otros pasajes está la mujer del flujo de sangre, 12 años con ese problema. Cuando vio la multitud, ¿qué dijo ella? Solo con que toque la esquina de su manto, seré sana. Y ahora imagínense, se tuvo que ir gateando entre toda la gente. Y cuando vio que el Señor estaba, le tocó el manto. Cuando le tocó el manto, el Señor dijo, ¡hey! ¡Quietos, quietos! ¡Alguien me ha tocado! ¿Qué le dijo Pedro? Señor, estamos como sardinas, la gente te amontona. ¿Cómo que quién te tocó? Dice, sí, estos me están tocando, pero hubo alguien que tuvo fe. Ahora, ¿qué es lo que activa el poder de Dios? La fe. Cuando la mujer vio que estaba descubierta, se postró y le dijo, Señor, yo soy la que te toqué. ¿Y qué le dijo él? Vete, mujer, tu fe te ha hecho sana. ¿Por qué? Porque ella creyó que al momento que tocara el borde, ella le iba a robar, le iba a tomar del Señor para ser sana. Hay otro pasaje que el Señor va a una ciudad y le rogaron los hombres, hermano, que cada uno lo tocara. Y dice que todos los que lo tocaron fueron sanos. Interesante. Toda la sanidad es para restaurar la fe que se ha perdido. Pastor, puede dar por la rodilla, pero tengo hinchazón en la rodilla. ¿Que el Señor hace un milagro? No. ¿Qué necesita? Sanidad. Una sanidad. ¿Por qué? Porque la rodilla estaba bien, pero ahora
necesita restaurar esa sanidad. Interesante. Ahora, cuando uno lee la Biblia, en todo el Antiguo Testamento hay sanidades, como en el Nuevo también. Dice la Biblia que una de las señales que Pablo tenía como apóstol, él dice que por las manos de los apóstoles, Dios hacía prodigios y maravillas. Ahora, ¿qué es un prodigio? ¿Sabe que cuando yo me acuerdo, hermano, oí, nunca lo conocí, me acuerdo que nuestro pastor en California quería traerse de Argentina a un ministro llamado Hermano del Taco. Él fue a Argentina con el doctor Ríos y se quedaron maravillados, porque dice que llegaba gente sin ojo y le salía el ojo en la campaña. Había gente que no tenía dedos y le volvían a salir los dedos en la campaña. Esos son prodigios y maravillas. Ahora, hermanos, no. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerda Jesús de la mano seca? ¿Qué dijo se extiende tu mano? Dice que cuando la extendió, la mano se le normalizó. ¿Qué dijo Jesús? Cosas mayores que yo, ustedes van a hacer. Amén. Porque voy al Padre. Si el Señor escupió en tierra y le puso tierra, luego una persona y recibió la vista, ¿qué dijo el Señor? Cosas mayores que yo harán ustedes. Ahora, la pregunta, si usted ve que entra una persona sin pierna, ¿cuándo tiene el valor de decir, hermano, venga, lloro por usted? Pero le garantizo que si estuviera la unción de Dios en ese momento y Dios le habla a uno bajo la unción, Dios se mueve. Ahora, ¿por qué a veces no se mueve Dios? Porque Dios le dice a alguien por ahí, conozco, le dice, ve y dile o ve hasta tal cosa. A los 6 meses, pastor, fíjese que Dios me dijo algo, me ganas de agarrarle el pelo y, en fin, pero no se puede, eso sería abuso pastoral. Pero oiga, a veces Dios, hermano, nos prueba con cosas pequeñas. ¿Y qué hace Dios? Porque ve ahora, ay, pastor, fíjese, no, a usted le dijo Dios, usted vaya. Si no le hacemos caso a Dios con las cosas pequeñas, ¿cómo nos va a dar cosas más grandes? Igual es la sanidad. Hermano, cuando uno empieza, yo nunca se olvidé a Carlos Romero, el señor que me bendigo con esa iPad, esa tableta. Estaba yo joven, hermano, apenas empezaba a predicar y un día me habla, me dice, Otto, tengo una familiar que se va a morir, veas lo que Dios te llamó a hacer. Hermano, yo me sentía Ardevil Shambach, para los que lo conocen. Llegué, hermano, le echo aceite en el nombre de Jesús, Señor, haz la obra, y me voy. A la hora, Otto se acaba de morir. Ahora la pregunta, ¿qué hace uno? Amén, Señor, se murió. Algún día vas a sanar a alguien, y lo hemos visto, hermano. Hermano, en esta iglesia hemos tenido, ustedes son testigos, casos de cáncer desahuciados, múltiples, y han sanado. ¿Y sabe qué es lo lindo? No cacaraqueamos en las redes. A ver, Dios no puede sanar a alguien que sale, hermano, mire, ya mira, hermana, ¿qué tenía? Ay, me dolía la muela. No, hermano, no hagamos bulla. Es como, a veces me dicen, pastor, un testimonio, Dios contestó. Y le digo a la persona, pero ¿no es ese el Dios que tenemos? Amén. Amén. Pastor, Jesús dijo que, él siempre decía, no le digas a nadie. Y si Jesús, quien es nuestro mayor pastor, imagínense. Ya, ahora, Él dijo, ¿cuál es el problema? Que hacemos la oración de Elías. Señor, para que sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. El orgullo. Ay, hermano, es mejor, hermano, no hacer bulla y dejar que Dios se glorifique.
algo que tengo yo en contra de las campañas evangelísticas. Ve el póster, ¿quién está en el póster? El predicador. Y hasta abajo en letras chicas, Jesús sana y salva. Al revés, tenían letras grandes, Jesús sana, salva. Y abajo una foto así como 2x2, el predicador. Eso sería más correcto. ¿Por qué? Porque estamos dando más publicidad al hombre que a Dios. ¿Me entiendes? Eso es algo que uno tiene que entender. Dios sana, restaura la salud, pero Él usa a su pueblo, a sus hijos, para que ellos vean la gloria de Él. Ahora pregunta, hermano, ¿qué tengo que hacer para que Dios me use? Simplemente créale a Dios. A veces, hermano, hay gente que le dice a uno, pastor, yo siento el deseo de orar por enfermos y que la está frenando. El COVID, muy buena excusa. Pero, ¿ahora qué le impide? Hay gente, hermano, que va a los hospitales y ora y Dios sana. Yo me acuerdo que mi mamá, la hermana Cristina se acordaba de eso, hermano. Mi mamá se metía al hospital con mi papá a orar y había un caso que hasta la iglesia fue la coreanita. Estaba, hermana, desahuciada esa niña. No me acuerdo ni qué problema tenía, no sé si era una leucemia o qué, pero tenía un caso grueso. Fue mi mamá, oró a señas con la coreana. Mi mamá oró por la niña. Y cuando al otro día, no sé cómo fue que agarró el número de mi mamá, fue o que por un tratado o algo, se comunicaron, hermano, Dios sanó a la niña, llegó a la iglesia a testificar en los coreanitos, ahí en la Central. Otro caso que mi mamá tuvo fue de un joven que se llamaba Renato, fíjese el nombre me acuerdo, inconverso. Él iba atrás en un pick-up con unos amigos tomando, y cuando chocó, el que iba atrás, uno de los que iba atrás, él salió volando y con la cabeza pegó una bomba de agua. Parte del cerebro se le salió. Y le dijeron, el doctor, ¿sabe qué, señora? Su hijo va a quedar, si es que vive, queda como un vegetal. Y mamá se enteró, fue al hospital y dijo, ¿me da permiso? Sí. Oró por Renato. A los pocos días regresó mi mamá cómo estaba y cuando lo vio sonriente, hablando con ella. Y le dijo, ¿y no que estaba mal? Los doctores estaban asustados. Pero este joven no tiene que hablar, hablaba. Ese joven que iba a quedar inválido, hoy es padre de familia. Se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que sí le obedece a Dios de ir a orar por enfermos. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Número uno, Dios busca gente que tenga deseo y esté disponible para que Dios lo use. Porque ahora, si Dios sabe que aquí hay dos personas, una que le ora, Señor, dame poder, unción, quiero estar lleno de tu presencia, pero nunca pasa lo mismo, y esta otra, Señor, déjame hacer algo. Y se va la otra que no es muy oradora, y Dios, ¿qué dice Dios? ¿Para qué le doy a esta que solo lo tiene alzado cuando esta lo va a usar? Entonces así es como Pablo dice en 1 Corintios 14, hermanos, desead ardientemente los mejores dones. Para que Dios se mueva en la iglesia, yo lo tengo que desear. Usted tiene que desearlo. Ahora, ¿qué es el problema? Que Dios, hermano, tiene dones de sanidades, pero ¿qué es lo que Dios necesita? Gente que pueda escuchar esa voz divina que le dice, ve y ora por fulano. ¿Sabe qué? Lo lindo, hermano, de hacerle caso a Dios y cuando uno ve dice, Dios sanó. Hermano, eso es muy lindo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Número uno, ya vimos que el milagro es donde Dios, hermano, interviene de una forma divina y anula las leyes naturales por un momento para actuar. Pero dones de sanidades es donde Dios usa los seres humanos, los creyentes, para que Él, a través de nosotros, restaure la salud que fue perdida. Es donde Dios nos usa a través de los dones de sanidad. Ahora, Dios sigue sanando hoy,
que mucha iglesia, hermano, con todo respeto, que por seguir, hermano, sus creencias, sus rituales, sus ordenanzas, no dejan mover a Dios, ese es problema de ellos. Yo lo respeto. ¿Van al cielo? Sí, pero no van a ver a Dios manifestarse en sus vidas. Porque el cielo van a ver gente luterana, presbiteriana, bautista, metodista, van a ver de todos lados. Pero no van a tener el gusto de decir, hey, yo vi a Dios moverse. ¿Sabe qué es la bendición cuando uno ha servido en otros países? Cuando estuve en México, hermano, a mí México fue mi escuela, ahí vi cómo Dios hizo muchas cosas. ¿Por qué? Porque creía a Dios. Señor, voy a México. No solo a comer tacos, a predicar tu palabra. Y de paso, después del culto, a la taquería. Pero oiga, entonces miramos, hermano, que acompañen, hermano, 1 Corintios, estamos en el verso, capítulo 12, verso 9. A otro, fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el único. Ahora, ¿por qué dice la Biblia el único Espíritu? Porque el diablo también sana. ¿Qué está diciendo, hermano? Por eso dice la Biblia sanidades por el único Espíritu. ¿Sabe, hermano, que hay gente que le pide un milagro a un santo? Y ay, la Virgencita me hizo el milagro. Ahora, ¿a quién le dan la honra? ¿Al Señor? No. A la imagen. Entonces ahí no es por el único Espíritu. Por eso Pablo dice, hey, hay dones de sanidades por el único Espíritu. Nosotros como creyentes, hermano, creemos que el único que se mueve en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo por su Santo Espíritu. Amén. Y toda la gloria va para Él, amén, no para el hombre. Amén. Qué interesante. Por eso Pablo dice dones de sanidades por el único Espíritu. Ahora, ya vimos lo que es el milagro de la sanidad. Ahora el siguiente don es, el número 3 sería el don de fe. Ahora, hay 3 tipos de fe. Fe natural, fe como don y fe como fruto. Fíjese, la fe natural, porque ese es usted la hacía. Tengo fe que no se va a caer. Usted digo, esta sí, aunque peso tantos kilos, me va a aguantar. Va a rechinar, pero me va a aguantar. Es la fe natural. Yo sé que mañana sale el sol, es fe natural. Pero está lo que es la fe que Dios nos da para ser salvos. Efesios capítulo dice la Biblia, y que somos salvos por gracia, y esto no de vosotros es un don de Dios. Entonces la fe para ser la fe salvadora es un regalo de Dios. Y está la fe como fruto. La fe viene, ¿por qué? Por oír la palabra. Muy diferente. Este don es un don que no es nuestro, es de Dios. Ahora, en todo lo que yo he tenido en el Evangelio, una vez nada más, he experimentado lo que es el don de la fe. Una vez. Estábamos con un pastor en California y no encontrábamos lugar, hermano. Y me acuerdo que estábamos hablando, yo, hermano, mire, en ese momento vino una fe a mi vida, pero una fe tremenda. Le dije, hermano, le hablan mañana en tal lugar. Lo creí con una convicción, una seguridad. Al otro día recibí la llamada. ¿Por qué? Porque es un don que Dios nos da. No es la fe natural, sino es un don que Dios da a uno, que en ese momento usted es capaz de mover montañas. No es la fe suya, es un don que Dios le da para creer. Y este don va acompañado con muchos de los dones. Si usted va a orar por un enfermo, viene la convicción, se va a sanar. Don de fe. Todo se mueve a través de fe y por fe. Entonces este don, hermano,
Hay quienes tienen eso, hermano. Me dice, pastor, yo sé que va a cambiar esto con una seguridad. Y dice, wow, ¿por qué? Porque es el don de fe que Dios le está dando a esa persona. Por eso se le llaman dones de poder. Estos actúan, el milagro, la fe y la sanidad y la fe, estos actúan a favor del pueblo de Dios, a favor de otras personas. Por eso Pablo, acompáñenme, 1 Corintios capítulo 14, verso 1 dice el apóstol Pablo, para ir terminando, procurad alcanzar el amor, oiga, pero también desear ardientemente los dones espirituales. ¿Qué es desear ardientemente? Usted quiere, lo quiere. Es como cuando la hermana Pati vio al hermano Al, dijo, Señor, este es mío porque es mío. Okay. Igual, Pablo dice que los dones espirituales, el primer paso es anhelarlos ardientemente. Ahora, viene la pregunta, ¿qué viene primero? ¿Usted anhelarlo o Dios quererlo usar? Dios quiere usar. Exacto, porque uno lo único que hace responde al llamado de Dios. Si yo tengo el deseo, hermano, de que Dios me use, es porque Dios me dice, hey, te voy a usar, pero tienes que anhelarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como creyentes, decirle, Señor, yo quiero tener un evangelio vivo. Hermano, mire, perdóneme, qué aburrido es ir a la iglesia una vez a la semana, sentarse, oír gritar al pastor. Usted hace todo, amén, Señor. No se presenta porque no es católico, pero amén, Señor. Y se va a la casa de regreso, lee su Biblia, viene a la iglesia. Hermano, qué aburrido es un evangelio así. Que no pase lo mismo. En serio. ¿Cómo es que hay gente que aguanta ir a la iglesia por años, hermano, y nunca ven a Dios moverse en su vida? Para mí, perdóneme, ese evangelio yo no lo quiero, hermano, es aburrido. Pero qué lindo cuando usted llega y dice, hermano, mire, fíjese que Dios hizo esto. Que dice uno, wow. De repente otro, ay, hermano, fíjese, Dios sanó a tal familiar mío. Hermano, Dios proveyó, hermano, qué lindo ese evangelio donde uno ve al Señor moverse todos los días de la vida de uno. Pero ¿sabe cuál es lo que más me encanta? Cuando entran todos leñaseados. ¿Qué pasó? Ah, hermano, Me caí. mira, andaba desobediente y me pasó esto. Ah, eso es lo que hace el evangelio más real todavía. De eso fue lo que Ruth Moabita se enamoró del Dios de Noemí. Cuando vio que quedó viva, mató, le dijo, este Dios, este no es cuento, este sí es Dios verdadero. ¿Qué dijo Noemí? Esta Ruth, ese Dios quiero yo. Por eso, hermano, yo cierro mi Biblia. Ahora, Dios, hermano, nos ha dado dones para usarse en la iglesia, pero tenemos nosotros como creyentes, dice Pablo, anhelad ardientemente los dones del Espíritu. Si usted me está viendo por la red social y es creyente y su vida espiritual no pasa lo mismo, el problema no está con Dios, el problema está con nosotros. Puede ser que seamos cristianos evangélicos de religión, pero no hay un encuentro con Dios. ¿Saben lo sabroso que es uno predicar este evangelio? Porque lo ha visto y lo ha vivido. Hermano, qué lindo es decirle a la gente, Dios se mueve, porque yo lo he visto moverse. Amén. Hermano, Dios habla porque me ha hablado. Amén. Ese, para lo que se llama en 1 Juan dice, lo que nuestros ojos han visto, oído, escuchado y lo que hemos palpado es lo que os predicamos. Amén. Qué diferente el evangelio que se ha vivido, hermano. Yo, pues, usted salió a un seminario, mi respeto, pero el cartón no le va a dar una vida espiritual.
Y mucho respeto a los teólogos. A mí me encanta el estudio. Pero no crea que ese cartón le va a dar esa vivencia. El cartón le va a decir un mérito logrado. Pero si no tengo un encuentro con Dios y veo su mano moverse, lo único que va a hacer el cartón es un adorno en mi pared. Pero cuando uno, hermano, tiene ese cartón y tiene una vida de vivencia en el Evangelio, usted es una bomba en Dios. Amén. Pastor, si no estudio, estudie. Tampoco no sea un cristiano ignorante, los libros no muerden, hay que educarnos. Pero hermano, Dios es real. Amén. Y Él se mueve. Amén. Esta tarde va a pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Usted va a estar en una red social igualmente, Dios le ama, creyente. Dios quiere ser real a su vida. Tal vez alguien me está viendo que está enfermo, alguna dolencia, algún mal en su vida. Créale a Dios que ahí donde está usted, Él lo puede sanar. Amén. Padre Celestial, te doy muchas gracias, porque tú eres real y verdadero. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver tu mano en nuestra vida una y otra vez, Señor. Hemos visto sanidades, hemos visto cómo tú de la nada provees, Señor. Hemos visto cómo has abierto puertas sin nosotros merecerlo. Y toda la gloria sea para ti, mi Dios. Pero hoy vengo con los hermanos a pedirte, Dios mío, por aquellos que están viendo en la red social, que tienen una enfermedad, Señor, un malestar, un achaque en sus cuerpos. Espíritu Santo, como dice la palabra, tan solo di la palabra y tu siervo será sano. Hoy, Padre, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aquellos que están enfermos reciban esa sanidad que tú diste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. Ahora, Señor, toca cada cuerpo, cada rodilla, cada columna, cada hombro, Señor, cada dolor de cabeza, Señor, problemas internos, hígado, Señor, problemas en los páncreas, Padre amado, riñones, Dios mío, células cancerosas. En el nombre de Jesús, Padre, sana esos cuerpos en el nombre de Jesús. Ministra sanidad, Padre, glorifícate, Dios mío. Gracias te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos la honra porque solo tú lo mereces. Gracias, Padre Celestial. Tuya es la honra y tuya es la gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial.